¿En alguna oportunidad te has preguntado qué es la fe? ¿Cuál es el concepto fundamental que describe este propósito de suma importancia para Dios? Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿has meditado en algún momento en qué consiste el hecho de tener fe delante del Señor? Te doy la bienvenida, que Dios te bendiga. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la fe y vamos a aprovechar para estudiar en esta meditación el capítulo 22 de Génesis. En este capítulo se nos cuenta una historia muy interesante, y es que Dios, después de haberle prometido a Abraham un hijo, Abraham ya estaba alrededor de los 100 años, el Señor le prometió un hijo, efectivamente le cumplió con ese hijo, con su esposa Sara. Pero después le ordenó Dios a Abraham que ofreciera ese hijo en sacrificio, que lo presentara en holocausto. Es decir, que Abraham tenía que subir al monte Moría y allí sacrificar a su hijo como si fuese un cordero. Es decir, lo tenía que matar con una espada o con un cuchillo muy afilado, y posteriormente debía encenderlo con fuego, con leña, para entregárselo a manera de holocausto a Dios. Es una historia muy interesante, pero es una historia también que nos permite conocer cuál es el poder, el carácter y la personalidad de Dios. Nosotros como cristianos y cristianas tenemos la responsabilidad de conocer a Dios, lejos de cuestionarlo, porque no somos quienes para cuestionar a Dios. Por el contrario, debemos de disponer nuestro corazón para entender quién es ese Dios glorioso y maravilloso. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios están por encima de los pensamientos de los hombres. Y dice también que así como los cielos están por encima de la tierra, del mismo modo los pensamientos de Dios están por encima de nuestros pensamientos. Así que nosotros no podemos entender a Dios con nuestro propio razonamiento. Nosotros debemos de entender a Dios con una mente espiritual, con el mismo Espíritu Santo. Debemos de acercarnos a conocer a Dios en la mayor medida posible. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la fe. Es muy cuestionado y ciertamente muy mal enseñado el concepto de fe. Y esto se debe porque en el capítulo 2 de Efesios dice la Biblia que somos salvos por gracia. Es decir, nosotros recibimos la salvación por parte de Dios por medio de la fe. Y gracias a su favor, gracias a su gran amor. Y dice el apóstol en este pasaje que no es por obras que somos salvos, sino por fe. Sin embargo, las falsas doctrinas se han empeñado en fijar su atención solamente en el hecho de que somos salvos por fe. Entonces hay personas que mal enseñadas dicen: Dios no está esperando nada de mí, porque yo tengo fe para agradar a Dios y con sola mi fe seré salvo, seré salva. Pero ¿te has preguntado qué es la fe? Es de suma importancia nosotros entender que la Biblia fue escrita en un contexto judío, el pueblo israelita, el pueblo judío, en medio del cual el pensamiento definitivamente no es igual a nuestro pensamiento. El lenguaje hebreo, por ejemplo, es una lengua polisémica, es decir, es una lengua que una sola palabra puede tener en el español hasta 16 significados o muchísimos más. Dentro de ellos está la palabra fe, que en hebreo es emunaj. Pero la palabra emunaj para los hebreos no implica solamente decir yo creo y me siento a esperar a que Dios haga su obra. La palabra emunaj en el lenguaje hebreo, es decir, la fe, traduce creer, confiar y obedecer. Pero además tiene otras importantes traducciones. Es como tener la certeza, como dice Hebreos 11, la certeza, la plenitud de lo que no se ve va a llegar en algún momento. Pero hay una parte de la fe que exige de nosotros actuar, obedecer, es decir, cumplir la palabra de Dios. No podemos subestimar la Biblia, ni mucho menos podemos subestimar a Dios. Porque Dios está esperando de nosotros que podamos alinearnos con su santidad, es decir, que nos alejemos del pecado. No tiene ningún sentido nosotros decir que creemos en Dios y seguimos andando en el mundo, seguimos andando en la carne, seguimos con concupiscencias, con vicios, con maldicencias. Seguimos quizás con pensamientos de envidia, de egoísmo, de rencor, de orgullo. No podemos decir que tenemos fe en Dios y tenemos nuestro corazón lleno de aquellos sentimientos y frutos
del diablo, porque de allí es donde vienen, y poco a poco, cuando nosotros empezamos a crecer espiritualmente, nuestros ojos y nuestro entendimiento también se amplía y empezamos a ver que así como hay un Dios todopoderoso, también hay un diablo que tiene cantidad, millares de demonios, dice la Biblia, que le acompañan. Así que esto nosotros debemos de tomarlo con madurez, con entendimiento, con sabiduría, saber que hay un Dios, pero también saber que hay un diablo que permanentemente está obrando en contra de nosotros, queriendo envenenar, si se puede decir, nuestros corazones con todos esos frutos y todas esas acciones, pensamientos que están en contra de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo le revela a Santiago, en la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, Santiago número 2, versículo 14, se titula La fe sin obras es muerta. Y es que el apóstol Santiago le estaba queriendo enseñar a los judíos que estaban en la dispersión, es decir, a los judíos que estaban fuera de Jerusalén, les estaba queriendo enseñar el concepto de la fe. Y les estaba diciendo, tu fe tiene que estar acompañada de obras. Recuerda que vamos a estar leyendo el capítulo 22 de Génesis, pero por favor permíteme leer algunos versículos del libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es contundente y muy claro este pasaje que nos expresa el apóstol Santiago acerca de la fe, porque nosotros somos salvos por la gracia, a través de la fe. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor, la gracia es el gran amor que Dios tiene para con los hombres. Y a pesar de que todos los hombres, desde Adán hasta el último hombre que haya de existir, somos pecadores y tenemos un corazón que tiende hacia el pecado, el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que intercede por medio de nuestro Señor Jesucristo para salvar, para redimir, para libertar nuestros corazones de estos pensamientos y estas tendencias pecaminosas. De esa forma nos hace salvos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Ante los ojos de Dios, lo aceptemos o no, lo entendamos o no, si estamos pecando, estamos muertos para Dios. Y si nuestro espíritu está muerto para Dios, entonces no alcanzaremos la salvación, no alcanzaremos la vida eterna de manos de Dios, sino que estaremos en el infierno, en el lago de fuego con Satanás por el resto de la eternidad. Y esto es de suma importancia entenderlo, aceptarlo, porque aunque querramos o no, es la realidad, es la verdad. Decía nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues esto que te estoy enseñando hace parte de la verdad, de que nuestra fe es la que nos salva, pero nuestra fe debe ir acompañada por obras. Vamos entonces a estar leyendo el capítulo 22 de Génesis rápidamente. Vamos al capítulo 22 de Génesis, toma tu Biblia, Reina Valera 1960, y vamos a desarrollar esta enseñanza. Dice el título de este capítulo, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Recordemos que Isaac es el hijo de Abraham, el segundo hijo que tuvo después de Ismael, el hijo que tuvo con Sara, el hijo que había sido parte de la promesa de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. La palabra prueba es sumamente importante. En el cristianismo dice la Biblia que Dios probó a Abraham. ¿Cuál fue la prueba? Sigamos leyendo. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, es decir, preparó el burro en el que se transportaba, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo
y el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. El concepto de holocausto, aún antes de la ley de Moisés, es una práctica, un ritual por medio del cual el hombre creyente antiguo, en este caso, preparaba un animal, un cordero, un cabrito, lo preparaba, es decir, lo degollaba de tal manera que el animal no sintiera dolor, se desangraba y posteriormente le retiraba la piel al animal y todo el resto del animal era consumido en una hoguera, es decir, en un altar en el cual estaba ardiendo en medio del fuego. Aquel varón tenía que levantar un altar de piedras, poner una montaña pequeña de piedras y sobre esta montaña de piedras poner leña, encender la leña y poner allí al animal. El animal entonces era consumido todo y ese olor era fragante para Dios. Ese olor representaba para Dios pasar la fe de la parte física a una parte espiritual, que es la presencia de Dios, porque Dios es espíritu, y dice la Biblia que en espíritu y en verdad es necesario adorarle. Esta es una de las enseñanzas que tienen que ver con esa idea, con ese pensamiento. Cuando el holocausto, el animal consumido se convierte en humo, se convertía en humo para la presencia de Dios, Dios entonces se agradaba, y esta era la forma de honrar a Dios, de adorar a Dios, de acercarse a Dios. Pero en este caso Abraham tenía que sacrificar no un cabrito o un cordero. Abraham tenía que sacrificar a su propio hijo. Sin embargo, Abraham no titubeó, Abraham no alegó, no discutió con Dios. Abraham bajó su mirada, seguramente muy preocupado, seguramente muy meditabundo, porque también era un hombre, preguntándose en sí mismo: pero si Dios me ha prometido este varón, me ha prometido este hijo, ¿por qué ahora me lo pide en sacrificio? Seguramente su corazón pensaba ello. Sin embargo, Abraham, a pesar de su inquietud probable, se fue y se dispuso a asesinar a su hijo, a degollarlo como si fuese un cordero y a consumirlo después en fuego. Dice la Biblia que Abraham tomó, en el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Preguntó Isaac. Muy probablemente era un joven de 15 años de edad, aproximadamente, según el contexto histórico. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Quiere decir que Abraham en el fondo de su corazón creía que Dios no iba a arrebatarle a su hijo. Abraham sabía que Dios iba a proveer el cordero. Abraham en su corazón sabía que Dios lo estaba poniendo a prueba, porque Dios pone a prueba a los creyentes. Dios nos pone a prueba de la forma en que dicte su corazón. Y esta historia la tenemos nosotros disponible para aprender el carácter de Dios, no para cuestionar a Dios. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en una zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Es muy interesante, es muy linda esta historia, el monte Moriah, que significa Jehová proveerá, donde Jehová ve, donde Jehová provee, donde Jehová hace justicia, donde Jehová pone a prueba. El monte Moriah posteriormente fue aquel monte en el cual se construyó el templo de Salomón, el famoso templo de Salomón, el famoso monte de Sión. Está conformado por una parte de este monte Moriah, porque en el monte Moriah
fue construido el templo de Salomón. El monte de Moría era muy importante para el judaísmo, era muy importante para el pueblo de Israel. De hecho, hoy en día aún se encuentra en Jerusalén, la capital de Israel, en otro contexto cultural, pero se encuentra todavía y es de suma importancia para el pueblo judío, porque es un monte, es un sector en el cual Dios se manifestó gloriosamente. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es de suma importancia entender esta enseñanza, porque Abraham es un hombre que lo presenta la Biblia, lo presenta a Dios como un hombre justo, como un hombre de fe. Pero seguramente si Abraham hubiera dicho: Dios, Señor, mi Rey, yo sé que tú eres mi Dios y yo tengo fe en ti, pero yo no te voy a entregar a mi hijo en holocausto, yo no voy a matar a mi hijo, ¿cómo crees? Yo sí tengo fe en ti, pero no voy a matar a mi hijo, ni mucho menos lo voy a consumir en fuego. No, Abraham no dijo eso. Abraham dijo: Señor, que sea como tú lo estás pidiendo, porque tu voluntad es perfecta y no son gravosos tus mandamientos. Así, Señor, que dispondré este varón, este hijo que me has dado, y hágase tu voluntad. Esta es la fe que nos está queriendo enseñar Dios, y esta es la fe que el Espíritu Santo le presenta al pueblo de Israel a través del apóstol Santiago. Es una fe que obra, es una fe que obedece, es una fe que no rehúsa, es una fe que no discute, es una fe que no reniega. Si alguno de nosotros estamos puestos a prueba por Dios y en medio de la prueba estamos permanentemente renegando, permanentemente discutiendo con Dios, estamos quizás blasfemando hacia Dios. Ciertamente no sabemos aún qué es la fe, no hemos desarrollado en nuestro corazón el valor, el criterio, el concepto de fe, ni mucho menos en nuestras acciones. Así que esta es la fe, es una fe que obra, es una fe que si te sientes en prueba, porque Dios pone a prueba a los hombres, y de hecho el oro a lo largo de toda la Biblia representa la fe. Dice el apóstol Pedro que la fe es aún más valiosa que el oro. Y el oro se pasa por fuego para probar cuán grande es la calidad y cuán legítima es la calidad del oro. Se pasa por fuego para poner a prueba su calidad. Del mismo modo, Dios espiritualmente pasa por fuego nuestra fe para poner a prueba cuán grande y cuán madura es nuestra fe, cuán maduro es el proceso espiritual en el cual nos encontramos. Así que si tú has blasfemado de Dios, si tú has tenido este pensamiento, esta idea de rehusar a Dios y de renegar, como diríamos, pero ¿por qué el Señor hace eso? Pero entonces, ¿por qué Dios me somete a esto? Pero si Dios es amor, ¿por qué tengo que pasar por esta tribulación? Pero si Dios es amor, ¿por qué tengo que vivir estas cosas en mi vida? La tienes que vivir por una parte, porque seguramente tú te has buscado vivir aquellas experiencias que estás viviendo, muy probablemente, pero también es probable que después de que hayas dispuesto tu corazón a Dios, el Señor haya permitido que pases por pruebas importantes, por pruebas de fuego, para poner a prueba tu fe, para ver de qué calidad es tu fe. Y del mismo modo te está enseñando a tener fe, te está enseñando a confiar, te está enseñando a creer y te está enseñando a obedecer. Tú te preguntarás, ¿pero qué debemos obedecer? A lo largo de estas meditaciones hemos estado enseñando mucho de lo que es la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Perdonar, tener amor, tener misericordia, tener dominio propio, tener fe. Andar en rectitud ante Dios, apartarnos del viejo hombre, es decir, apartarnos de lo que antes hacíamos. Cada vez disponer nuestro corazón para alejarnos del pecado, para no decir malas palabras, para no hurtar, para no estar consumiendo drogas o cigarrillo, para no estar pensando en lujuria o codicia permanentemente, para que el hombre respete a su esposa, para que la mujer respete a su esposo, para que los padres amen y respeten a sus hijos, para que haya amor en medio de la vida, para que haya amor en medio de nuestros días, de nuestra vida. Y del mismo modo, Santiago le enseñaba a los israelitas que estaban en la dispersión: si tú tienes dinero en tu bolsillo, si tú tienes alimento, si tú quizás tienes la posibilidad de extender tu mano a alguna persona, a algún hermano que le hace falta y no lo haces, entonces ¿cuál es la fe que estás profesando?
Si tú estás en el camino de Dios, pero no estás dispuesto o dispuesta a apartarte de lo que sabes que le desagrada a Dios, entonces ¿cuál es la fe que dices tener? Si tú ya conoces que no debemos de adorar estatuas ni acercarnos a las vírgenes, que tantas vírgenes se ha inventado el mundo, acercarnos a los llamados santos, a las estatuas, si tú sabes que no lo debemos hacer y aún lo sigues haciendo, entonces ¿cuál es la fe que estás profesando? En tu propia opinión, estás quizás justificando, no, es que yo honro a los santos o yo honro a la Virgen. Tú no tienes que honrar a ningún santo, a ninguna estatua, a ninguna virgen. Tú tienes que honrar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la honra, la obediencia. No es necesario hacer más. Obedecer, creer y confiar. Esta es la fe, emunaj, de la expresión hebrea, del término hebreo, emunaj. Es una fe que obra, es una fe que entiende, es una fe que comprende, es una fe que estudia y profundiza en el conocimiento, pero ante todo es una fe que lleva a la práctica el conocimiento. No debemos ser solo oidores de la palabra, sino practicantes de la palabra. Cuando somos oidores y también practicantes de la palabra, entonces estamos caminando hacia Dios. Estamos poniendo nuestros ojos en las regiones celestiales de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Cuando nuestros ojos están mirando allá y poco a poco nos apartamos del pecado, de la carne, de las tribulaciones en nuestra mente y nuestro corazón. Y poco a poco empezamos a entender cuál es la razón de las pruebas en nuestra vida. Entonces nuestra fe está madurando. Seguimos adelante para terminar este capítulo. El Señor, después de poner a prueba a Abraham, le dijo, ¿sabes? He puesto a prueba tu fe y me has demostrado que tu fe es verdadera. Por esto, porque me has demostrado que tu fe es verdadera, entonces te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Es decir, no era solo un hijo que le había dado, sino miles y millones de hijos que le habría dado a través de Isaac. Tan importante es esta promesa, dice el siguiente versículo, y tu simiente será bendita a todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cómo que tu simiente? La simiente es la descendencia de Isaac, después vino Jacob, y de Jacob vino las 12 tribus de Israel, y dentro de las 12 tribus de Israel está la tribu de Judá, y de Judá vino nuestro Señor Jesucristo, es decir, nuestro Señor Jesucristo como hombre, si lo vemos como hombre, sabremos que proviene de la tribu de Judá, es decir, descendencia de Isaac. Es decir, cuando Abraham estaba hablando acerca de esta promesa, se refería a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Quiere decir que todas las naciones, todos los hombres y mujeres, después de nuestro Señor Jesucristo, que pusieran sus ojos en el Señor, que pusieran su fe en nuestro Señor Jesucristo, serían benditos, seremos benditos a causa de esta promesa. Así de grande fue la bendición que Dios le dio a Abraham, por su obediencia, por creer, por confiar, por obedecer y por actuar. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Hasó, Pildas, Hitlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham, y sus concubinas, que se llamó Reuma. Dio a luz también a Teba, a Jaam, a Gaam, a Taas y a Maaca. Esta pequeña genealogía es importante porque aquí vemos a Rebeca, y ya posteriormente encontramos que Rebeca fue una mujer muy importante también en la historia de Israel. Así que fíjate cuán grande es la bendición de Dios. Acompáñame nuevamente al libro de Santiago, donde empezamos haciendo el respaldo de esta meditación, de esta enseñanza. Recuerda que el Antiguo Testamento es de suma importancia, porque todo lo que acontece en el Nuevo Testamento está basado precisamente en el Antiguo Testamento. La iglesia cristiana, los creyentes, no debemos ser solo lectores del Nuevo Testamento, debemos ser lectores de toda la Biblia en conjunto, y por eso a través de estas meditaciones aprovechamos la ocasión para
generar unanimidad en medio de todas las escrituras, porque todas las escrituras han sido inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, para redarguir y para que nosotros estemos siendo formados en doctrina, en valores, en virtudes, en conocimiento de Dios, y a través de este proceso ser hombres y mujeres perfectos y perfectas, y a través de la perfección espiritual entonces alcanzaremos la salvación. Pero la perfección espiritual implica una fe que obra. Santiago, versículo 21 del capítulo 2 dice: ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, fe y obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras, es decir, las obras perfeccionan la fe. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí el apóstol Santiago se está un poco saliendo de la mentalidad hebrea para ponerse en la mentalidad de los griegos, de los romanos, porque en este momento el contexto cultural greco-romano es el que dominaba el primer siglo, y sin embargo hacia nosotros como latinos también nos ha llegado un parte de esa idea, y nosotros creemos que la fe es solamente creer y ya. No, Santiago está diciendo, de un lado la fe y del otro lado las obras. Pablo, en medio de su profundo conocimiento, lo expuso desde otra perspectiva, pero las personas que no tienen la guianza del Espíritu Santo a lo largo de toda la historia de la cristiandad se han esmerado en transgredir el mensaje de que somos salvos por fe y no por obras. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos hacer obras, tener buenas obras, tener buen testimonio, debemos ser misericordiosos, debemos perdonar, debemos amar, debemos agradar a Dios, debemos hacerlo. No vamos a ser salvos porque lo hagamos, vamos a ser salvos porque Dios es grande y maravilloso y Dios nos ama. Sin embargo, nosotros al amar a Dios debemos de presentarnos también con un buen testimonio, con una buena doctrina, con conocimiento de Dios y llevando a la práctica el conocimiento de Dios. Así que recuerda, tú que me escuchas, que la fe debe ir acompañada por obras. Recuerda que tu fe no debe de rehusarse a lo que Dios te ordene. Tu fe no debe de estar permanentemente cuestionando a Dios. Tu fe no puede ser una fe sin obras. Tu fe no puede estar acompañada por ira, por rencor, por maldicencia, por lujuria, por codicia, por vicios. Tu fe no puede estar encubierta, manchada por todos estos frutos de la carne, por todas estas influencias de Satanás. Tu fe tiene que estar acompañada de los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, cariño fraternal, dominio propio. Y parte de la misericordia es que si tú tienes dinero, si tú tienes la posibilidad de extender tu mano y ayudar a alguien, a un hermano, a una persona que sabes que lleva una buena vida delante de Dios, una persona que sabes que se esfuerza también para agradar a Dios y en algún momento está pasando por dificultades, nosotros debemos de ayudarle, debemos de extenderle una mano, porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, a pesar de ser Rey, vino a la tierra, a pesar de ser el Rey de las regiones celestiales, vino a la tierra sin una sola moneda. Sin embargo, puso todo su amor y puso todo el respaldo del Padre para bendecir a todos aquellos que en aquella época le escuchaban. Y aún nos sigue bendiciendo a lo largo de la historia hasta su segunda venida, a todos quienes pongamos nuestro corazón para obedecer, para creer, para confiar. Y la enseñanza que nos da el libro de Génesis en el capítulo 22 es que después de que nosotros terminamos las pruebas, se abren las ventanas de Dios y nos bendice, porque Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de rectitud, de disciplina, de conocimiento, de perfección. Dios está obrando en todo momento en tu vida. Así que no discutas con Dios, no cuestiones la voluntad de Dios, abre tu entendimiento, pídele al Señor que abra tus ojos espirituales para que te permita ver qué es lo que está obrando en tu vida en este momento. Y sobre todo, acompaña tu fe de buenas obras para que la perfecciones, porque no podemos ser cristianos solo de hablar,
sino cristianos de testimonio, de rectitud, de pensamiento, de corazón y de acciones. Que Dios te bendiga, espero haya sido muy fructífera, muy edificante esta enseñanza. Hasta una próxima oportunidad.